Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Fray Jesús, estamos en la sección Conociendo a un Carmelita. Esto es Vacare Deo. Un proyecto en común, vivir en obsequio de Jesús. Hola hermanos y hermanas, bienvenidos a Vacare Deo. Estamos en la sección Conociendo a un Carmelita. Y esta vez tenemos el gusto de presentarles al padre José Luis Torres. Es el primer fraile carmelita mexicano. Padre José Luis, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál es tu edad y tu origen, padre? Chuy, gracias por la invitación. Tengo 49 años, soy originario de Colima, México. Platícanos un poquito de cómo eras de niño. Nosotros, en mi familia, yo soy el segundo de 6 hermanos. Tengo un hermano, 4 hermanas, soy el segundo. Y mis primeros años fueron de niño enfermo. Yo iba mucho al hospital, nací con problemas de la vista. Muchas operaciones, situaciones difíciles ahí con mi madre y mi padre. Y el segundo de 6, pues un poco difícil, ¿no? Pero gracias a Dios y a mi madre y a mi padre, mis hermanos, mis abuelos, fui superando esa época un poco difícil de salud en mi vida. Pero bien, gracias a Dios. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Le ponías ganas? Sí, le ponía muchas ganas, con el antecedente de salud. Como decimos en México, yo nunca me hice la pinta o me hice la vaca, tampoco. Dedicado a la escuela, cumplí con las tareas en la educación primaria, en la secundaria. Bien, ahí como cualquier estudiante, sí. Hacerse la pinta o la vaca es como saltarse las clases, ¿verdad? Es saltarse las clases para irse por allá a jugar o algo así. Padre, y en este desarrollo de tu vida, en tu educación o en contacto con otras personas, ¿alguna vez llegaste a tener una amistad tan fuerte que trascendió a enamoramiento o algo así? Sí, yo antes de ingresar a los Carmelitas, yo estudié contabilidad y administración de empresas ahí en mi ciudad. Y ya sabes, ¿no? Cuando el paso del tiempo, pues sí, yo desde los 16 años trabajé en el ambiente de la parroquia. Y ahí conocí una muchacha, claro, me enamoré, no se dieron bien las cosas y seguí trabajando y fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Por qué? Porque yo valoré el amor, la amistad y principalmente la sinceridad. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestras familias, lo que nos educaron nuestros padres era honestos. Yo cuando comentaba esto, muchas personas como que no me entendían, ¿no? Que si tuve novias, claro que sí, tuve novias, pero Dios nuestro Señor me fue dando esa oportunidad como de ir descubriendo otros caminos, ¿no? Pero una persona que entra en la vida consagrada y se le presentan esas situaciones, pues aprovecharlas, ¿no? De tener la novia, unas experiencias de enamorarse, porque eso es muy normal en los seres humanos, y buenas experiencias que ahorita, gracias a Dios, pues me han ayudado mucho a comprender los jóvenes, los matrimonios, y las personas que están en alguna relación un poco difícil de pareja. Sí. Y después de esa relación, de ese sentimiento, ¿cómo nace tu vocación a la vida religiosa? Mira, yo estuve en un seminario diocesano en Colima. Estuve 4 años en el seminario diocesano y yo sentía que me faltaba algo más. Yo decía, el seminario diocesano está muy bien aquí. Yo voy a ayudar a mi diócesis, mis parroquias en un futuro. Yo veía cómo trabajaban los padres diocesanos ahí en mi ciudad. Y se me ofreció la oportunidad de conocer los padres carmelitas. Desgraciadamente, en la diócesis de Colima, lo digo honestamente, no hay vida religiosa de varones. Al día de hoy, en pleno siglo XXI, solamente hay una comunidad religiosa. En pleno siglo XXI, una comunidad religiosa, que son los padres salesianos. Los padres salesianos tienen más de 60 años de presencia en la ciudad de Colima, en México, y ellos son los únicos religiosos. Están los monjes
pero los monjes están muy lejos de la ciudad, ¿sí? Se me ofrece la oportunidad de conocer el Carmelo y participé en un retiro vocacional en Los Ángeles, California, en el año 1993. En el 93 conocí el Carmelo, me interesó el Carmelo e hice el cambio, vida de los diocesanos a la vida religiosa carmelita. Como me dijo mi padre, José Luis, si una puerta se te cierra, otra puerta se te va a abrir. Y gracias a Dios, aquí estamos más de 20 años con los carmelitas. ¿Cómo conociste a la orden? ¿Cómo tuviste ese primer contacto con la orden? ¿Con la orden? Yo tengo un amigo que estuvo con los carmelitas en Washington y me hablaba mucho del Carmelo. Me dice, José Luis, ¿no te interesarías por la vida religiosa con los carmelitas? Dije, ¿qué son los carmelitas, no? Dije, pues vamos a conocer. Él me puso en contacto con el padre Vicente López, el promotor vocacional de aquellas épocas, y me invitó a un retiro a Los Ángeles, California, el Día de Acción de Gracias del año 93, imagínate. Vamos, conocí el Carmelo y me gustó mucho, y le dije al padre, ¿no? Y al promotor vocacional de aquel tiempo, ¿qué se necesitaba para ingresar con los carmelitas? Me dieron las solicitudes, hablé con los formadores, con el promotor vocacional e ingresé con los carmelitas en junio del año 94. ¿Qué me llamó la atención del Carmelo? Por ejemplo, la vida fraterna, la oración, el ministerio. Me llamó mucho la atención como orden, la experiencia que tiene como orden en la iglesia, los santos carmelitas, hombres, mujeres. La internacionalidad de la orden también me llamó mucho la atención, ¿no? Que otra de las cosas que me llamó mucho la atención, y se lo digo aquí a las personas que nos están viendo, es como esa gama de ministerios, ¿sí? Yo veía que los diocesanos solamente atienden una parroquia y trabajan en su diócesis. Nosotros los religiosos tenemos como esa gama, como ese abanico de ministerios en parroquias, en institutos, en vocaciones, en una gran variedad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve en Torreón, estuve yo 9 años y ahí trabajé, por ejemplo, en parroquia y con los presos. Ha sido una experiencia muy importante en mi vida estar en el Carmelo. A esta altura de tu vida, con estos años dentro de la orden, ¿cómo te definirías con una sola palabra y por qué? Me definiría como profeta. ¿Por qué? En pleno siglo XXI necesitamos profetas. Un profeta habla de la palabra de Dios y denuncia las irregularidades del ser humano. Un profeta tiene muchos riesgos. Un profeta va a ser querido por uno, odiado por otros, ¿sí? En mi experiencia en estos años en el Carmelo, yo veo que así me identifico. Como un profeta he estado viviendo en varias ciudades, en varios países, y es eso, ¿no? Llevar esa palabra de Dios a nuestras hermanas y hermanos, a las personas que no lo conocen, los que lo conocen, darles formación, que no se queden así una espiritualidad muy básica o una formación muy básica. No, sino escuchar el llamado de Dios y encarnarlo en la vida diaria, pues con las personas que se me vayan presentando en el camino, en el ministerio en que Dios nuestro Señor y la orden me ponga para trabajar. Padre José Luis, sabemos que tenemos muchísimas ocupaciones, ¿verdad? Dentro de la vida religiosa. Tú eres párroco ahora mismo en una parroquia que tenemos en Joliet, que es como la capital del ministerio hispano en esa ciudad en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aparte tienes otras ocupaciones. Sin embargo, cuando llegamos a tener un poco de tiempo libre, hacemos lo que nos gusta, lo que nos atrae. ¿Qué es lo que tú haces en tu tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Escuchar música, leer, salgo a pasear con mi perra, visitar familias, eso hago. ¿Por qué? Porque el trabajo, como dice mi padre, nunca se va a terminar, uno sí. Y necesitamos tiempo libre, no contestar el teléfono, la puerta, por ejemplo, dedicar esas horas para mí, para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos sobre agenda, vivimos sobre actividades.
necesitamos despejarnos, necesitamos tomar nuevos aires, ¿no? Y hacer las cosas, en este caso, que me gustan, ¿no? Leer, escuchar música, visitar familias, conocidos allá en Joliet, Illinois. Salir con la perra también. ¿Cuáles son tus sueños en el Carmelo? Mis sueños en el Carmelo, que crezca, que haya muchas vocaciones al Carmelo, ¿no? Uno de los sueños que yo siempre he tenido, que en México crezcamos más, que en México seamos más carmelitas mexicanos, que tengamos más parroquias, tal vez un colegio, una casa de retiro. ¿Por qué? Porque en nuestro México hay mucho trabajo, en nuestro México hay muchas vocaciones. Quiero que el Carmelo crezca en México, que crezca también en nuestra provincia. Uno de mis sueños es que el Carmelo sea conocido en más partes del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que el mensaje de salvación que hemos venido aprendiendo nosotros en la orden, pues sea conocido por otras personas, nuestra espiritualidad, nuestro carisma, y qué mejor, ¿no? También en nuestra patria. Acabo de decir que la primera vez que yo tuve como un contacto más fuerte con los carmelitas fue en tu ordenación. Sí. Que yo fui solamente a acompañar a un muchacho que estaba interesado. Yo no estaba interesado en los carmelitas, el otro muchacho, ¿verdad? Sí. Entonces yo fui a acompañarlo desde Torreón hasta Colima y me encantó lo que vi, me encantó la ordenación y me sentí el llamado ahí, ¿verdad? Y bueno, yo entré y el muchacho no entró, ¿verdad? Pues las cosas así son. Sí. Pero ahora que ya eres carmelita, sacerdote carmelita, tienes este tiempo en la orden, ¿ha cambiado la forma en cómo te ve tu familia, cómo te ven tus amigos del pasado? Sí, Chuy, fíjate que de principio nadie creía que me iba a ordenar. No. José, pero te gustan mucho las fiestas, ¿cuál es el problema, no? Tienes muchos amigos, no vas a tener tiempo ni para rezar, no importa. Mi familia de principio no creían que yo iba a entrar a la vida religiosa, mis amigos menos. Pero ya en estos más de 22 años en vida religiosa, ya ellos han ido entendiendo, 11 años de ordenado, ya como que cambiaron la dinámica, ¿no? Mis sobrinos, mis sobrinas, las hijas de mis hermanas, de mi hermano, ha sido una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Ha sido difícil, ¿por qué? Porque en estos años no estoy viviendo en mi casa. Y a mí sí es una persona un poco difícil que no veo crecer mis sobrinos, mis sobrinas, ¿sí? Pero ellos me entienden, me apoyan, siempre me han apoyado mi madre. Mi padre desgraciadamente falleció en el 2007, pero mis hermanos, mis sobrinos siempre me han apoyado, ¿no? Las oportunidades que tengo de ir a visitarlos a Colima, una semana, dos, aprovecho al máximo la visita con mi familia. Visito a mis amigos también, gente que también conocí en Pastoral y en Torreón también. ¿Cómo ha cambiado José Luis antes de entrar a la vida religiosa, al Carmelo? Y el José Luis ahora que ya es carmelita, ahora que ya es sacerdote, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo sientes que has cambiado tú? ¿Cómo ha cambiado? Por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado, claro, eso es un proceso, ¿verdad? Es pararme a hablar en público. Ese para mí fue un dolor de cabeza muy fuerte porque me daba mucho miedo hablar en público. Lo haces muy bien. Sí, fue un proceso. ¿Qué me daba miedo? Hoy ha cambiado el más trato con las personas. El José Luis Torres de hace años atrás, como muy apartado, ¿sí? El Carmelo me ha ayudado a desenvolverme más como ser humano, a estar más en contacto con las personas, escucharlas, apoyarlas en sus necesidades de acuerdo a mis capacidades, mi tiempo. El José Luis de antes, nada más el trabajo, la escuela, la familia, punto. Pero ya el José Luis de hoy ha cambiado mucho. He trabajado con presos, por ejemplo, he trabajado en los hospitales, en parroquias en Torreón, Coahuila, ahora en Joliet de estos 4 años para acá. Y yo siento que he cambiado mucho, me sé desenvolver. He hablado
con personas importantes en la vida política, tanto en México como en mi estado, solicitando ayuda para nosotros los carmelitas, para mi ciudad, para la gente. Y muy bien, ¿no? El José Luis de hace 20 años, 25 años atrás, jamás hubiera hecho eso. Pararme en público, por ejemplo, hacer una lectura en la misa dominical, jamás. Hablar con un político, un gobernador, por ejemplo, un alcalde, no. Gracias a Dios y al Carmelo he ido superando todas esas cosas. Finalmente, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a aquellos hombres, mujeres, aquellos muchachos o muchachas que tienen alguna inquietud o una espinita vocacional, ¿verdad? Que sí, nosotros llamamos el llamado, pero que quizás por la misma vida, por la misma historia, por las mismas presiones de amigos, porque a veces los amigos presionan, ¿verdad? Por las mismas muchas opciones que hay también en este mundo, no lo ven tan fuerte o no le toman muchísima atención, ¿verdad? Y no son valientes al defender ese llamado que tienen. ¿Qué les dirías a esas personas? Por ejemplo, tú que me estás escuchando y viendo, yo te invitaría que si tienes esa vocación, ese llamado, déjate ayudar. No te cierres al llamado de Dios, porque lo hubiera no existe. Si tú tienes alguna inquietud vocacional para la vida consagrada, seas hombre o mujer, habla con un promotor vocacional. Preséntale a Dios en tu oración qué quieres hacer de tu vida. Tienes entre 20 y 25 años, tú que me estás viendo y escuchando, por ejemplo, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Con qué recursos cuentas? Si quieres hacer y tienes ese gusanito, esa espinita, esas ganas de ser carmelita, ven con nosotros. Nosotros tenemos página web en inglés, en español, en italiano, que te puede ayudar. Dios nuestro Señor a cada uno nos da una vocación. Una vocación es un estado de vida y tú lo vas a saber. ¿Por qué? Porque el llamado de una vocación es que seamos felices todos los días de nuestra vida. Una persona con una inquietud vocacional hoy en pleno siglo XXI como que no es bien vista. Si tú le dices a tus amigas o amigos que quieres ingresar a la vida consagrada o al sacerdocio, te van a ignorar. Sí, pero no te van a ayudar cuando tengas problemas. Los amigos esos que no aceptan ese tipo de vida nueva que pretendes hacer, no te van a ayudar. Pero Dios nuestro Señor a ti y a mí nos va a sostener. Que no nos dejemos llevar, por ejemplo, por las modas, por el trabajo, que no nos dejemos llevar a veces por los amigos. La última palabra la vas a tener tú. A ti Dios nuestro Señor te va a ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor a cada uno nos da una vocación, ese estado de vida. Si tú tienes una vocación al llamado a la vida consagrada, al sacerdocio, y tienes esa inquietud es voz de Dios. Busca ayuda, no te encierres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo te va a ir diciendo qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Pero Dios nuestro Señor también te va a ir poniendo los medios. Hazle caso a tu corazón, hazle caso a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nuestro Señor a ti y a mí nos va a ayudar. Te lo digo por experiencia en estos años. Yo trabajé, estudié contabilidad y administración de empresas. También tú estás trabajando y estudiando. Está bien, ¿verdad? Pero Dios nuestro Señor tiene una meta para ti, tiene un camino para ti y principalmente tiene la felicidad para ti. Pídeselo al Señor en tu oración, que también la Santísima Virgen María, nuestra Madre, pídele a la Virgen María que te ayude, tú hermana o hermano que nos estás escuchando y viendo por este medio, que ellos te hagan ayudar a hacer el discernimiento para ver qué es lo que nuestro Señor quiere. Y yo pienso, Chuy, que eso es un buen método, ¿no? ¿Para qué? Para que uno se vaya dejando guiar por ese llamado que Dios está haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Padre José Luis Torres, por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos por esta entrevista, gracias por tus palabras, ¿verdad? Tengo mucho tiempo de conocerlo, ¿verdad? Ya tenemos nuestro tiempo. Y recuerden, hermanos, siempre darle like, compartirlo, comentar y suscribirse también, ¿verdad?
También recuerden, por favor, vivir siempre en obsequio de Jesucristo. Y vivir